Saludos, mi nombre es Hernán Rosario y wow, ya terminamos la primera semana del juicio de Apple versus Epic Games, así que eso significa que todavía nos quedan 2 semanas más. Aquí en este canal estamos resumiendo todo lo que está pasando, así que si esta es tu primera vez aquí, considera suscribirte al canal para que no te pierdas nada. También estamos regalando la skin de Harley Quinn de los cómics de Batman y Fortnite, así que te dejo el video aquí y en la descripción de este video para que te enteres cómo ganarla. Ahora sí, comencemos con el resumen del quinto día de este juicio. El juicio retomó con el ejecutivo Tristan Kosminka, director de mercadeo de Apple. Ellos retomaron la conversación sobre si Roblox es un juego o no. Según Apple, es un juego con experiencias sociales en su interior y no un juego con múltiples juegos. Se le pidió también a este ejecutivo que dijera las diferencias entre Roblox y Minecraft y otros juegos, y él dijo que Roblox ofrece experiencias que realmente nosotros no vemos como juegos, pero la jueza no entendió esto. Él aclaró que Roblox no añade nuevos juegos a su juego, sino que son cambios que modifican la experiencia del juego, como un mapa de Minecraft. Esto volvió a confundir a la jueza. Este ejecutivo volvió a aclarar que en Minecraft tú entras a un mundo que puede cambiar, pero no hay nada dinámico que cambie las reglas del juego, más allá de las reglas originales que fueron programadas. Este argumento, aunque parezca tonto, es importante porque si se puede probar que Roblox es un juego con múltiples juegos, entonces hay razón para traer la tienda de juegos de Epic Games al App Store. Sin embargo, Kosminka dice que Roblox no es un juego, sino una aplicación que ofrece diferentes experiencias. Apple no ve a Roblox como una tienda de juegos porque estas experiencias que ofrece Roblox no pueden añadir código al juego que pueda, por ejemplo, instalar virus al iPhone. Esto, si la jueza lo entiende, sería un argumento en contra de lo que quiere Epic Games en esencia, que es tener su propia tienda de juegos en el App Store para que así esté disponible en el iPhone y en el iPad. Luego de seguir la conversación sobre Roblox, se pasó entonces a seguir hablando sobre el proceso de verificación de aplicaciones para el App Store. Epic alega que hay aplicaciones en el App Store que buscan engañar a los consumidores para que puedan conseguir V-Bucks o pavos, la moneda del juego, y que Apple no tiene la capacidad de detener estas aplicaciones. Kosminka se defendió diciendo que Apple hace todo lo posible para mejorar su tienda. Lo más fuerte de todo esto es que el proceso de verificación de Apple no puede, por ahora, descubrir cambios a una aplicación como lo hizo Epic Games, sino hasta que ese cambio llegue a los consumidores, ya que Epic Games puede hacer cambios leves al juego sin pasar por el proceso de verificación de Apple, así como lo hizo cuando añadió su propio sistema de pago. Eso nos quiere decir entonces que el proceso de verificación de Apple no es tan eficiente como Apple nos quiere hacer creer. Sin embargo, Kosminka volvió a argumentar que permitir una tienda dentro de otra tienda tendría grandes implicaciones de seguridad, ya que una tienda se pudiera hacer pasar por una tienda segura en la superficie, pero como quiera ofrecer aplicaciones malignas, ya que Apple no puede garantizar que esas tiendas están siendo monitoreadas. Sin embargo, Epic ha demostrado múltiples veces que a Apple también se le escapan en su proceso de verificación varias aplicaciones que hasta les roban a la gente. Este ejecutivo asegura que las personas que verifican estas aplicaciones reciben un entrenamiento de 6 semanas antes de poder verificar aplicaciones por sí solos. Apple asegura que tienen empleados que trabajan con aplicaciones en 81 idiomas y que a la semana verifican un promedio de 100.000 aplicaciones y que un grupo de 500 personas que son expertas verifican estas aplicaciones. Según Kosminka, Apple hace esto para garantizar que el Apple ofrezca aplicaciones en las cuales los consumidores puedan confiar y permitirle a cualquier desarrollador ser exitoso. Pero Apple no acepta cambios que engañen a la empresa, así como lo hizo Epic Games cuando añadió su propio sistema de pago mediante una actualización que el equipo de verificación de aplicaciones nunca vio.
Pero con estos argumentos Epic quiere demostrar que este proceso de verificación no es uno muy eficiente, ya que hay fallas y se puede manipular, y por tal razón la excusa de Apple de cobrar 30% para monitorear su tienda no es muy válida que digamos. Luego los abogados de Epic pasaron a hablar sobre compras dentro de una aplicación, o IAP por sus siglas en inglés. Esto es un punto bien importante de este caso, ya que Epic alega que Apple debería ofrecer alternativas a sistemas de pago. Aquí Epic argumenta que Apple permite otros sistemas de pagos, ya que Uber y Lyft permiten usar directamente tarjetas de crédito o hasta PayPal. Pero Kuzminka explicó que esto es así porque estas empresas ofrecen un producto físico y no digital. Epic desearía que hubiera más opciones para compras digitales, ya que eso resolvería lo que está pasando entre Epic Games y Apple. La conversación entonces volvió al tema de verificación de aplicaciones, y aquí se mencionó que Apple quiere automatizar este proceso aún más para que sean computadoras las que verifiquen la mayoría de las aplicaciones. Pero Epic volvió al ataque al decir que Apple constantemente acepta aplicaciones fraudulentas, y Epic mencionó varios casos de aplicaciones que fueron aprobadas y le robaron hasta dinero a las personas, y hasta consiguió un correo electrónico de este ejecutivo en el cual él acepta que Apple está haciendo muchos errores a la hora de evaluar las aplicaciones que se someten, y que se sorprende que se sigan aprobando aplicaciones fraudulentas. Una de estas aplicaciones fraudulentas es una aplicación que mide tu presión de sangre usando la cámara de tu iPhone, algo que obviamente es falso. Incluso el propio Kuzminka aseguró que esta aplicación no debió ser aprobada y que se actualizaron las guías para no permitir este tipo de aplicaciones en el futuro. Aquí vemos como Apple se sigue defendiendo de las acusaciones del proceso de revisión y de su tienda, pero quedará en la jueza si cree que esto es suficiente para forzar a Apple a reducir el % que cobra. Pero Epic Games continuó mostrando ejemplos de otras aplicaciones que fueron aprobadas que no debieron serlo, como una que te permitía jugar un juego de matar niños en una escuela y otra de usar cañones para matar personas que están protestando. Sin embargo, Kuzminka asegura que este método de verificación, aunque a veces falla, es bueno porque ayuda a evitar que la tienda sea un caos y un lugar inseguro para muchos consumidores. Cambiemos ahora el tema y hablemos de uno de los argumentos más importantes en mi opinión, el hecho de que macOS, el sistema operativo de las computadoras de Apple, sí se pueden descargar aplicaciones fuera del App Store. Kuzminka se defendió diciendo que el App Store de la Mac ofrece buena protección y que todo aquel que descarga aplicaciones fuera de esta tienda de Apple está entrando en un ambiente inseguro. Sin embargo, esto es un poco falso, ya que Apple ha implementado mecanismos para proteger a los consumidores y sus computadoras si descargan aplicaciones fuera del App Store. Luego de esto, la jueza se molestó un poco con Apple y le dijo que si ellos no permiten competencia, no podrán innovar. La jueza dijo que está preocupada que Apple no permita a otras compañías competir, como por ejemplo en permitir otras tiendas u otros sistemas de pagos. Después de esto, la jueza le preguntó a Kuzminka si ellos observan lo que está pasando en Android y si hay problemas de seguridad o privacidad al permitir tiendas alternas en este sistema operativo, y él dijo que sí han hecho esto. Sin embargo, este argumento no llegó muy lejos, ya que entonces cambiaron de testigo. Ahora es el turno de Steve Allison, vicepresidente y gerente general de Epic Games. Este habló sobre cómo la industria de juegos ha cambiado y cómo hoy día 30% de comisión o de tarifa es algo bastante alto para una tienda de aplicaciones o juegos. Es por tal razón que el Epic Games Store solo cobra 12% de tarifa y 88% le va al desarrollador de ese juego. Pero aquí es donde se le cae un poco el argumento a Epic Games, ya que hace unos días el jefe de Epic Games, Tim Sweeney, confirmó que la tienda no genera ganancias de esta manera y que pasarán 2 o 3 años para que el Epic Games Store comience a generar ingresos.
Pero un argumento a favor de Epic Games es que esta empresa sí permite sistemas de pagos alternos en su tienda, donde no se cobra ese 12%. Epic Games solo cobra 12% si un juego gratuito tiene compras dentro de un juego. Con estos argumentos, Epic Games quiere mostrarse como una tienda más abierta y flexible a la de Apple, con el fin de convencer a la jueza de que Apple debería cambiar su modelo. Allison continuó defendiendo a la tienda de Epic Games, diciendo que ellos tienen sistemas para proteger la seguridad de los clientes y evitar aplicaciones malignas, así como lo hace Apple. Este ejecutivo entonces confirmó que ellos quisieran traer el Epic Games Store a iOS, pero obviamente eso no es posible debido a las actuales reglas de Apple y su tienda. Ahora le toca el turno a los abogados de Apple y ellos le preguntaron a Steve Allison si él considera que la tarifa de 12% está fuera del estándar de la industria y él dijo que no, pero en la entrevista inicial de este juicio había dicho que sí. Pero este argumento no llegó muy lejos, ya que los abogados de Apple querían demostrar que todas las demás tiendas cobran 30%, pero ¿qué importa eso? Aquí lo que estamos viendo es que Epic Games está en busca de cambiar la industria al cobrar 12% en vez de 30%, algo que pudiera afectar a Apple y entonces convencer a la jueza de que fuerce a Apple a reducir su comisión. Luego de esto, Apple trató de hacer quedar mal a Epic Games, diciendo que ellos son una tienda con una tienda dentro, ya que ofrecen los juegos del portal itch.io. Apple usó esto de ejemplo para mostrar los supuestos peligros de tener una tienda dentro de otra tienda y que itch.io tiene juegos sexuales y ofensivos. Sin embargo, Allison se defendió diciendo que ellos no ofrecen los juegos, sino que solo ofrecen acceso a la tienda. Pero sigo sin entender por qué los abogados de Apple trajeron este tema. Si Apple no quiere ofrecer una tienda de juegos sexuales, pues ese es su problema. Pero eso no es una excusa para no permitirle a Epic Games ofrecer su tienda de juegos en el App Store con las limitaciones de juegos que Apple diga. Luego pasamos entonces con Matthew Weisinger, vicepresidente de mercadeo de Epic Games. Este ejecutivo se encargó de hablar sobre cómo Fortnite es algo más allá de un juego, ya que ofrece experiencias de juegos, conciertos, espacios sociales y más. La jueza entonces preguntó por qué Epic Games no ofrece aplicaciones individuales para cada cosa que hace Fortnite, y Weisinger dijo que eso rompería con la inmersión, las conexiones sociales y la integración de los servicios, y realmente sería una experiencia confusa para los usuarios. Finalmente se pasó a hablar sobre el tema de las compras dentro del juego. Weisinger confirmó que la mayoría de las compras del juego se hacen dentro de Fortnite y no fuera de este juego. Este también aclaró que el sistema de compras dentro de un juego de Apple es confuso, ya que si haces una compra y quieres una devolución, tienes que contactar a Apple y no a Epic Games, algo que para él y los jugadores no tiene mucho sentido. Para Weisinger, las compras dentro del juego son claves, ya que los jugadores pueden ver los skins y las otras cosas que ofrece Epic Games y entonces probarlas para ver cómo se ven y entonces comprarlas ahí mismo sin tener que salir del juego. Esto es un punto importante para Epic Games, ya que si logra convencer a la jueza que el sistema de pago de Apple es confuso, pudiera entonces permitirle a Epic Games colocar su propio sistema de pago dentro de Fortnite. Sin embargo, tristemente ahí terminó el día y con eso la primera semana. Hoy fue un día también muy bueno, ya que se habló sobre la importancia de las compras dentro de un juego y sobre cómo quizás el proceso de verificación de Apple no es el más seguro y confiable. El juicio entonces continuará el próximo lunes, así que hemos terminado una semana. ¿Qué piensas sobre todo esto que se mencionó en ese día? ¿Has aprendido algo nuevo? Déjame saber lo que piensas en la sección de comentarios y si te gustó este video, dale like, compártelo con tus amigos y deja tu comentario aquí para que nos ayudes a crecer. También, si nos quieres apoyar más, usa el código DESMANDAO para cada compra en la tienda. Mi nombre es Hernán Rosario, nos vemos en la próxima.